Bueno, se juntaron unos muchachotes en Buenos Aires de los que simpatizan un poquito con este gobierno. Celeste. Sí, ayer se reunió la CEPAC, que es la Conferencia de Acción Política Conservadora en Buenos Aires. Fue la primera vez que se reúne en Argentina. El presidente Javier Milei fue uno de los principales oradores, de hecho diría una de las pocas figuras de alto nivel, porque no es que a la versión argentina vino Trump ni nada de eso. Estuvo Santiago Abascal de Vox de España, digamos, entre las figuras así reconocidas de la derecha española, Eduardo Bolsonaro, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Sí, que ya viene de visita. Sí, que ya es un habitué. Jair sí mandó un saludito en video. Y después estuvo Lara Trump, que es la nuera del expresidente, próximo presidente de Estados Unidos, su enviada al evento, así que bueno, tampoco es que era un eventazo de primer nivel para la presidencia de Estados Unidos. ¿Qué es la CEPAC? La primera reunión de esta conferencia conservadora se hizo en el 74 en Estados Unidos. El orador principal fue Ronald Reagan. Y en ese momento el movimiento conservador estadounidense estaba súper mega activo. ¿Por qué? Porque unos meses antes, en 1973, la Corte de Estados Unidos había despenalizado el aborto. Y esa decisión, que fue revertida en 2022, puso en movimiento a muchos sectores de la derecha, sobre todo las derechas ligadas a la iglesia, pero también se empezaron a formar pequeñas asociaciones, movimientos locales que confluyeron un poco en una cosa que se llama la ACU, que es la Asociación Conservadora de los Estados Unidos. Se fundaron un montón de organizaciones, sobre todo en reacción a lo que habían sido las décadas previas. Piensen que estuvo entre los 60 y los 70 el movimiento feminista, el movimiento contra el racismo, el movimiento contra la guerra, el movimiento de liberación sexual. Bueno, los conservadores se organizan reaccionando un poco a eso. La CEPAC centralmente siempre actuó en Estados Unidos, un poco por extensión en la región, digamos, latinoamericana, claro. Pero se volvió relevante hace algunos años porque funciona como una especie de coordinadora de la derecha, sobre todo de las derechas que eran más marginales hasta hace unos años, la ultraderecha. Y es como que les sirve un poco de organización medio paraguas, las nuclea y también les permite unificar agendas. Vieron que varias veces hablamos esto de que las derechas más o menos tienen todas como discursos medios parecidos. Bueno, por ejemplo, lo escuchás hablar a Santiago Abascal y es muy parecido a lo que decía el gobierno hace una semana sobre los libros que dañan a los niños, por ejemplo, y que hay que protegerlos. ¿Por qué le interesaba tanto al gobierno de Milei que la CEPAC fuera en Argentina? Porque el gobierno, según una declaración de un funcionario del gobierno de Milei, dicen que quieren ubicar a Argentina como eje de la agenda liberal conservadora internacional. Este objetivo es como bastante ambicioso, claro, pretencioso por el lugar de Argentina en el mundo, ¿no? Claro. Digamos, en el panorama geopolítico, pero tiene que ver sobre todo con la importancia que le da este gobierno a este tipo de discusiones, sobre todo a lo que ellos llaman la batalla cultural. De hecho, Milei en su discurso insistió en algo en lo que viene subrayando y que el gobierno en estos últimos meses está usando, creo, cada vez más. Dijo, como parte de un discurso que duró como una hora, un poquito más de una hora, dijo: estamos frente a una oportunidad histórica para empezar a cambiar el mundo, pero atención a esto, no alcanza como pasó en los 90 con gestionar bien, no alcanza con organizarse políticamente, es necesario también dar la batalla cultural y para eso la CEPAC cumple un rol fundamental. O sea, eso es realmente lo que le interesa. Obviamente tiene esta grandilocuencia, ¿no?, que le gusta a Milei, pero es bastante ilustrativo de cómo usa y también cómo le gustaría quizás usar más este tipo de agendas, la batalla cultural, al gobierno. Por ejemplo, algo que hablábamos al principio de esta semana, que el gobierno anunció, en realidad el PAMI anunció a las autoridades con un comunicado no muy vistoso que le iba a quitar la cobertura del 100% a los jubilados y las jubiladas para los medicamentos. El vocero Adorni sí presentó con muchísima fanfarria una agenda antiinmigrante que supuestamente habla de que quieren modificar cosas de castigos penales para inmigrantes, habla sobre restricciones a la educación, habla de, aparte, cosas que son fake directamente, ¿no? Porque habla de que le van a restringir el ingreso a estudiantes extranjeros. A los no residentes. Cuando vos para estudiar en cualquier universidad argentina tenés que ser residente de este país. Muy traída de otro lado el discurso. Eso te iba a decir. Que, por ejemplo, este tema de la agenda xenófoba es uno de los temas favoritos, por ejemplo, de la iglesia, iba a decir, de la derecha en Estados Unidos y en Europa. Claro. Es una de las agendas que más se repite. Y el objetivo de este tipo de agendas, sobre todo de la agenda xenófoba o antiinmigrantes, es que vos desconfíes, odies o le tengas miedo a alguien que
probablemente tenga casi los mismos problemas que vos, trabaja en malas condiciones, no llega a fin de mes, paga un alquiler carísimo, pero simplemente nació en otro país y eso es utilizado, es un prejuicio para que vos sospeches de esa persona antes de, no sé, sospechar de Ernequian, que es argentino, pero bueno, tiene una fortuna que es seguramente muchísimo más grande que o de otros tu pequeño sueldo. Que tienen tierras como Benetton. Claro, o como Lewis. O Lewis, que se apropió de un lago. Exacto, en el sur. Pero bueno, ¿qué es esto de la batalla cultural? Milei y su ejército de trolls, hoy funcionarios como Daniel Parisini, conocido como el Gordo Dan, hablan todo el tiempo de que ellos no se dedican a la política, que su pelea no es política, sino que su pelea es mucho más importante, que es moral, que defiende los valores y que, no sé si vieron que todo el tiempo discuten de que todo se divide entre el bien y el mal. Siempre hay como dos posibilidades que en general son ellos y todos los que están en contra de ellos. Es una receta recontra usada, no es nada original, las derechas lo usan todo el tiempo y los principales ingredientes, digamos, los dos más importantes serían hoy: uno, combatir lo woke, que es combatir todo lo que parezca progresista. Ahí los principales blancos son el movimiento feminista, el movimiento LGBT, sobre todo sus críticas a la violencia machista, la crítica a los roles tradicionales de género. Obviamente los movimientos ambientalistas también ganaron un lugar muy grande entre los enemigos. Y el otro gran ingrediente es esto de cuidar la moral, los valores familiares y hay un punto clave que es el de proteger a los niños. No sé si vieron que ahora también en Argentina adquirió mucha importancia con toda esta movida de querer censurar libros como Cometierra de Dolores Reyes, porque supuestamente hay que cuidar la inocencia de seres que no pueden defenderse solos y que le están contaminando la cabeza. Por ejemplo, Abascal de Vox habló en la CEPAC justamente de eso, es uno de sus temas favoritos, cuenta todo lo que ellos tuvieron que soportar. En España hicieron lo mismo que acá, intentaron prohibir, en Estados Unidos también, en varios lugares. Prohibieron, de hecho, en España, por ejemplo, prohibieron Orlando de Virginia Woolf porque dicen que hay una persona trans, no tiene nada que ver, no sé, bueno, nada que ver, pero tampoco me quiero ir por las ramas. Pero bueno, tienen esto, ¿no? Esta obsesión de cuidar a los niños cuando, bueno, el dato que hablábamos también al inicio, en Argentina 2 de cada 10 niños viven en la pobreza extrema, según los últimos números que se publicaron. Pero bueno, construyen un relato en el que la mayoría de las personas vivimos peor porque una pareja homosexual no tiene que esconderse, porque una mujer pobre no tiene que arriesgar su vida para abortar, o puede hacer una denuncia, no sé, por violencia machista, ese tipo de cosas, y no porque se privilegian los intereses de las grandes empresas, de los millonarios. Todas estas narrativas, obviamente que reproducen y promueven prejuicios recontra reaccionarios, pero creo que su atractivo sobre todo está en esta, bueno, primero esta retórica bélica y moralizante, que tampoco es un invento de Milei, sino que es una marca registrada de Steve Bannon, que es el ex estratega de Donald Trump, que de hecho lo señalan como el creador de esta idea de la batalla cultural. Llegó a formar una academia, una especie de universidad para formar gladiadores, decía él. Y después también esto del lenguaje, que supuestamente es llano y es muy directo, también es una cosa muy atractiva para mucha gente que se siente razonablemente estafada con las promesas de la mayoría de los partidos tradicionales o del establishment, como quieran decirle. Pero no hay que distraerse con actitudes rebeldes, con discursos irreverentes. La batalla cultural siempre es complementaria de una agenda económica que es ultraliberal para que ganen los mismos de siempre, que son los ricos, son las grandes empresas, es la casta. 89.9 Radio con Vos.